Vamos a orar por la palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti, Padre bueno. Queremos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, queremos que tú nos hables, nos edifiques. Señor, tenemos necesidad de ti, Padre bueno, y ese es el motivo por el cual venimos a este lugar, Señor Jesucristo. Señor, te pido también por mi vida, Padre bueno, para que seas tú, Señor, el que habla, Señor Jesucristo, que puedas limpiar mi mente, mi corazón, Padre bueno. Y de misión que tú hablas a través de mi Padre bueno, que sean pensamientos tuyos y no míos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo creo que lo que tengo que compartir, pues que voy a ser breve, pero como se me olvida el reloj, pues caso de 45 minutos me avisáis. Hay una cosa, una frase que he escuchado hace un tiempo, ¿no? Y que, bueno, hablando con una persona que ni siquiera es cristiana, pero me ha llamado mucho la atención y yo creo que nosotros como en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, yo creo que podemos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Y decía que uno de los principios de ignorancia que tiene el pueblo es leer un libro, la mitad de un libro, a medias. Y a veces leemos una noticia en un periódico que no la terminamos de leer, ¿no? Y ya tenemos nuestro concepto de lo que ha pasado y cómo ha sucedido, y cómo ha sido, y cómo se va a arreglar. Y decir, no, y es cierto, no me ponía a pensar bien, sí, es un principio de ignorancia. ¿Por qué? Porque no hemos terminado de leer y ya tenemos nuestro propio concepto, nuestra opinión, nuestra dirección. Yo pensaba, y con la palabra de Dios yo creo que eso nos pasa lo mismo. Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. A veces leemos cosas y decimos, pues yo ya sé el concepto de todo. Y te puedo dar ejemplos, ¿no? Hay uno, hace poco tiempo en la obra, ¿no? Iba a las reuniones y ha habido un hermano que estaba compartiendo, pero ha hecho sin darse cuenta, porque estaba compartiendo y lo vio, ¿no? Con todo su corazón. Y ha hecho referencia a una cosa, ¿no? Decía que cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿y tú qué dices quién soy yo? Y decía a Pedro, no, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y luego dice, ha escrito, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Incluso en la iglesia católica, la gente piensa que la iglesia ha sido fundada sobre Pedro, pero eso es mentira. La iglesia de Jesucristo se ha fundado sobre Jesucristo y las puertas del Hades no van a prevalecer contra el reino de Dios. Pero, qué diferencia, ¿no? Pero uno lo lee y dice, no, que está haciendo hincapié, pues, que la iglesia está edificada sobre Pedro. No está edificada sobre Pedro, sino lo que ha hecho Pedro, ahí se ha edificado la iglesia de Cristo. Amén. Y se sigue pasando, bueno, perdonad, se suena un poco. Y me acuerdo un hermano una vez me ha contado una cosa y viendo en internet, ¿no? Había un cristiano que iba a la iglesia todos los días y decía, mira, que andaba en fornicación y no lo podía vencer el problema que tenía. Y se ha puesto a leer la Biblia y decía, no, pues tu mano es ocasión de pecar, córtale. Y si tu pierna es ocasión de pecar o tu ojo, pues échalo del cuerpo, ¿no? Pues este hombre como fornicaba, pues imagínate lo que ha hecho, ¿no? Por no saber lo que se está leyendo. Y es un problema para los cristianos, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que estamos leyendo y interpretamos las cosas a nuestra manera. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando lee la palabra de Dios. Es importante leer la palabra de Dios y es importante escudriñar. Y escudriñar la palabra de Dios es examinar, ¿no? Con detalle, con cuidado, lo que estamos leyendo. En el contexto que uno está leyendo el pasaje bíblico. No nosotros añadir y quitar cosas, sino que podemos ser con nosotros parecemos sabios y no ignorantes.
leer con esa actitud que estamos leyendo. Y cuando leemos, mira, nos está dando cuenta que el Señor me quiere decir esto. Porque la palabra de Dios es fiel. Y a nosotros, a causa del pecado, a veces que creemos nosotros tener una opinión, que si vivimos en pecado, a veces no escuchamos la voz de Dios. Entonces, la palabra de Dios es fiel. O sea, uno lo lee y lo que lee, eso es. No es como las noticias, que la mitad son verdad y la mitad son mentiras. Amén. Hay un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Y versículo 39. Que nos habla, aquí empezamos a ver algunos detalles, luego más adelante vamos a ver cómo uno tiene que leer la palabra de Dios. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Nosotros, el primer paso del cristiano es, o la promesa más grande que el hombre tiene delante de Dios es la vida eterna. No es tener muchas posesiones, ni tener muchas riquezas, ni llevar una vida en que su entorno todo sea justicia, sino la vida eterna es el mayor regalo de Dios que Dios tiene para el hombre. Amén. Entonces, uno cuando lee la palabra de Dios, lo que tiene que tener claro es que las Escrituras transmiten vida y vida eterna. Amén. Eso no tiene que ir. Luego, hay muchas promesas en la Biblia. En otra parte habla, ¿no?, que Jesucristo nos ha venido a la vida y vida en abundancia. Y Juan habla mucho de esos temas, ¿no?, que dice que si hacéis mis palabras, ¿no?, y permanecéis en mí, pues yo permanezco en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y la palabra de Dios es fiel. Entonces, en estas promesas, nosotros tenemos que ver y tener los conceptos claros que Dios tiene para nosotros. Amén. La Biblia dice también, ¿no?, que la salvación no es por obras, sino es por gracia y por fe, ¿no? Y por muchas obras que nosotros hagamos, con eso no vamos a alcanzar la salvación, sino que es un regalo de Dios. Luego están, como cuando recibe de Dios, pues Dios pone en su corazón a hacer buenas obras que Dios ha preparado bien primero para que nosotros podamos hacer. Pero a veces cambiamos los conceptos, ¿no? Si hago buenas obras, voy a pensar en la vida eterna. No, es al revés. Amén. Entonces, cuando en la palabra de Dios es necesario leerla con cuidado para que sepamos y no nos pasa de ser ignorantes por solo la mitad o por no entender lo que estamos leyendo, porque a veces no entendemos. Pero si no entendemos, pues iba el etíope, ¿no?, el eunuco en el carro, ¿no?, y se ha acercado a Felipe y Felipe le ha preguntado: ¿tú entiendes lo que lees? Y le ha dicho: si nadie me enseña, ¿cómo voy yo a entender esto, no? Pues si no entendemos, no hablamos, pero a lo mejor preguntar. A veces no preguntamos, quedamos con las dudas y igual este pasaje, pues a nosotros nos revela algo interesante para nuestras vidas, aparte de todo el contexto que tiene la palabra de Dios. Que a veces, no sé si a vosotros ha pasado, de gente que está hablando de Dios, dice, pero a ver qué está hablando, ¿no? Luego más adelante vamos a ver por qué no encaja con nosotros, de que están hablando, ¿no? Te sacan unos sermones de fuera del contexto, unas cosas, y yo me doy cuenta, ¿no? Yo te lo comparto esto por mi ignorancia, ¿no?, porque sé más sabe que nadie, ¿no? El otro día escuchaba a una persona que decía, ¿no?, hay un pasaje que habla, ¿no?, ahora nos vemos como en un espejo, pero después nos veremos cara a cara con Dios. Y claro, hablando con esa persona y decía, ¿sabes por qué está escrito esto así? Porque antes no había espejos como los de hoy, sino los espejos eran de latón y sería una persona, pues, pero no se veía todos los detalles como hoy en día, ¿no? Y a veces uno se pone a hablar de cosas que no sabe si es cierto, y luego hay gente que sabe, no, es que ahora no vemos tal, pero luego no vemos tal. Al final el contexto es otro muy distinto. Es necesario tener cuidado cuando hablamos y cuando escuchamos la palabra de Dios, que sea lo que Dios dice, lo que nosotros creemos, ni es para nosotros añadirnos o quitamos cosas, sino lo que es y es, lo que no es, no es. Amén. No podemos añadir ni quitar esta obra,
en Apocalipsis, ¿no? Habla que nosotros no podemos ni añadir ni quitar cosas a la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Hay otro pasaje que está en Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y dice así: y estos eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Me he pasado una etapa ahí de que había gente pues, que no estaba de acuerdo, bueno, pero estos eran personas más nobles y que estaban recibiendo la palabra de Dios con solicitud y escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran tal y como se le estaba hablando. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, como dice aquí, a cada día, para ver si las cosas son así o si hay alguna equivocación, no en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas. Y tenemos que escudriñar la palabra de Dios a cada día. Yo, no hace falta que me contestes, ¿no? Pero no habla en eso, ¿no? Escudriñar la palabra de Dios, que es leer con cuidado, con atención, ver lo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo gastas tú al día con leer y escudriñar la palabra de Dios? Amén. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para conocer a Dios. Para conocer a Dios, para conocer las artimañas del enemigo y para conocer nuestra propia carne. Si no tenemos eso, si no hacemos ese ejercicio diario, no tenemos conocimiento ni de la persona de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si no tenemos conocimiento de la persona de Dios, si no tenemos conocimiento del pecado, pues la persona, Jesucristo, el Espíritu Santo, no va a habitar en nuestros corazones. Entonces, podemos saber mucho, pero no entender nada. Amén. Porque hay una diferencia, ¿no? Que ahora no vamos a equivocar, no podemos leer la Biblia y somos unos teólogos de la Biblia y luego no tenemos el Espíritu Santo. No, hay que tener las dos cosas, ¿no? Que hay otros que dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo me revela todo. Bueno sería, pero eso no es así. Que de hecho a mí me admira, ¿no? El otro día hablaba con Ana, con mi esposa. Pablo era, a mí personalmente, ¿no? Me impacta mucho porque es una persona tremenda en cuanto a eso, ¿no? Pero que yo no soy así y me imagino que muchos de nosotros que estamos aquí no somos así. Pablo dice en una carta, mira, cuando me he convertido y he recibido a Dios, enseguida no estaba en Jerusalén, estaba, no me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba, pero resulta que los 3 primeros años no se ha congregado con ninguno de los apóstoles que había vivido con Jesucristo. Y sin embargo, ha hecho un viaje y predicaba a Jesucristo y de verdad revelaba las cosas. Amén. Pero sabía de qué hablaba. No sacaba nada. Más adelante podemos leer, ¿no? Que en otra parte dice que cuando me propuse ir a vosotros, no he ido con sabiduría de hombre, con algo aprendido, sino que he ido a predicar a Cristo y a este crucificado. Y hablando de Cristo, no iba es que lo hago muy bien, soy muy elocuente y tengo palabras muy bonitas, sino que iba predicando a Cristo, resucitado. Amén. Iba dando unas buenas nuevas. Y es más, a veces estamos muy centrados, a veces el predicador habla muy bien o se habla muy mal. Juan el Bautista no tenía palabras de mucha sabiduría humana, por decirlo de alguna forma, sino que iba y decía, predicaba el Evangelio de una forma hasta un poco dura, ¿no? Decía, arrepentidos o pereceréis, ¿no? Y hay un momento que dice, arrepentidos, generación de víboras. O sea, parece hasta con insulto. A veces estamos muy centrados en eso y lo que importa es el contexto, la palabra de Dios en sí.
lo que nos quiere revelar. Amén. Y es necesario que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Es necesario conocer a Dios para que a nosotros nos sea revelada la persona de Cristo, que podamos conocernos a nosotros mismos, que somos nuestro mayor enemigo y las artimañas del enemigo. Amén. Yo creo que todavía sigue siendo importante, ¿no? Pero yo pensaba dentro de mí, yo creo que estaba equivocado, ¿no? Intento cambiar eso en mi vida. Yo pensaba que orar era siempre bastante más importante que leer la palabra de Dios. Yo creo que las dos cosas son muy importantes. Ni una más, ni otra menos, pero las dos son muy importantes. Y yo tenía ese concepto, ¿no? Yo creo que en parte me pesa porque dentro de la Biblia hay una parte, ¿no?, en que la gente se juntaba en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Y resulta que, claro, no es como a día de hoy, cuando uno va para casa, se lee una Biblia y puede leer la Biblia, sino que se congregaban y escuchaban la palabra de Dios. Sin embargo, la gente, pues uno lee la Biblia, ¿no?, y la gente se juntaba en el casa de uno y de otro a orar. Y yo pensaba, bueno, pues será más importante orar que leer pero las dos cosas son importantes. Amén. De hecho, pensaba, bueno, pues que en este entonces no sabía leer, pues tendría un problema muy gordo. Sé que la salvación viene por fe, pero el orar es importante. Pero conocer la palabra de Dios para que no caigamos en las trampas del enemigo es importante también. Amén. Pues es importante conocer y hablar con sabiduría de las cosas que escuchamos delante de Dios. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 2. Corintios capítulo 2. Y con esto, yo creo que luego empieza a ver, antes de pasar este versículo, empieza a ver, yo creo que cuando uno hace esto, empieza a haber un proceso de uno empezar a ser maduro en la vida cristiana. Y porque claro, el tener conocimiento conlleva a uno a actuar de una forma o de otra. Dios pone delante del hombre la bendición y la maldición. Y uno puede elegir lo que quiere, incluso al lado, ¿no? Dios no obliga, no fuerza a nadie a creer en Él. El Evangelio no se impone, se expone. Y el que quiere creer, pues alcanzará la vida eterna. Pero nosotros cuando uno escoge hacer la voluntad de Dios, a Él, atender a su voz y a ponerlo por práctica, de lo que vamos a ver aquí, Dios ya no nos sigue solo hablando con la palabra, sino también en el día a día en nuestro corazón. Y ahí, bueno, pues aquí habla varias cosas y es otra forma de hablar, pero para poder alcanzar el escuchar a Dios en el corazón, primeramente tenemos que aprender a través de la Biblia lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Lo escucho, me imagino como muchos de vosotros, ¿no? Es que Dios me ha puesto en mi corazón y tal, te pones a hablar con Él, si yo no veo la mano de Dios por lado del mundo. Y eso se pasa, ¿no? Entonces, luego en este pasaje, no, el espiritual se acomoda a lo espiritual y lo natural a lo natural. O sea, una persona para poder entender la voz de Dios tiene que andar en ese caminar. No puedo vivir en pecado y decir, bueno, he escuchado a Dios y me ha dicho que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Imposible. Imposible. Amén. Amén. Aunque muchas de las veces las cosas parece que son así, ¿no? Job, cuando ha escuchado la voz de Dios, y Dios le dice, mira, vete a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y ya llegado al puerto, y justo había un barco ahí que salía para Tarsis, en sentido contrario. Seguramente en la vida de muchos, no se bueno, esta es la mano de Dios, vamos. Pero claro, mira, ha llegado y justo ahí el barco para salir. Y Dios estaba demandando hacer otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo o logrando una vida de santidad sin pecado, sino que estaba haciendo su voluntad. Y a veces las cosas pues, puede ser que encajen, a veces no es la voluntad de Dios. Amén.
¿Me explico? Que a veces parece que queremos algo en la Biblia, bueno, es que Dios me dice el versículo tal y me ha dicho que, te ha dicho, lo has pensado tú. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo el primero, porque a veces uno parece que va haciendo las cosas muy bien y no es así. Y dice leemos primero de Corintios capítulo 2 y el versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosa que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha concedido. Amén. Luego dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no puede entenderlos, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien instruyó, a nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aquí nos habla, ¿no?, que Dios nos ha revelado las cosas a través de su Espíritu, cuando nosotros andamos en su voluntad, ¿no? Por eso dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para tener conocimiento de Dios. Y las palabras que hemos aprendido no son de sabiduría humana, sino que son reveladas a través del Espíritu. Amén. Y por eso podemos acomodar lo espiritual a nuestras vidas y ver la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Y no hemos aprendido las cosas de una forma superficial, sino que Dios nos ha revelado a nuestro corazón lo que tenemos que aprender. Amén. Pero para tener este conocimiento, primeramente, hay que leer la palabra de Dios con exactitud. Si no, seremos ignorantes. A ver, pensamos que somos, y al final somos ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Es necesario tener cuidado con esos pequeños detalles de nuestra vida. A veces que no sé, esto se pasa muy a menudo. Incluso, igual nosotros, porque nos reunimos aquí, hemos conocido a Cristo donde hemos conocido y no se predica falsas doctrinas, pero en Centroamérica y Sudamérica, ¿no?, que la iglesia está de la prosperidad, ¿no? Cuanto más das, mejor lugar vas a tener en el reino de Dios, ¿no? No saca la gente de esas cosas. ¿Sabes? De lo que más echa por suelo en el nombre de Jesucristo son las cosas que pueden hablar personas que no tienen conocimiento de Jesucristo, las profecías que se hacen porque luego no son verdad. Personas que no son cristianas y están del otro lado y no entienden. Eso echa en nombre de Dios por los suelos. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo intento tener cuidado cuando tengo que hablar de Dios, pues de hablar según la voluntad de Dios, no según lo que pienso yo, porque mi opinión seguramente es muy distinta, ¿no?, de la que tiene Dios, porque si no sería perfecto. Pero cuando aconsejamos, cuando leemos la palabra de Dios, tener cuidado. Cuando escuchamos la voz de Dios, preguntar a uno mismo, ¿es Él como está hablando o es mi carne? Entonces uno empieza a tener conocimiento de Dios. Amén. A mí me impacta, ¿no?, de escuchar personas que comparten la palabra de Dios y dicen,
¿Y dónde has sacado ese estudio bíblico? Porque yo no sé, pero yo me cojo la Biblia y en la mía no viene eso escrito. En el libro cristiano tampoco encontraría esa información, sino que la conducta de una persona, pues al final Dios le revela las cosas a mí. Entonces uno, a veces cuando no tiene nada nuevo para dar, pues va a ser más por la conducta que por aquel que Dios quiere hablar. Amén. Que tampoco vamos a sacar las cosas de contexto, ¿no? Como dice Miguel, hay predicadores que quieren hacer el triple salto mortal, está todo inventado, aquí no hay cosas nuevas. Pero que Dios nos quiere revelar cosas a nuestros corazones, que a veces por no saber leer o por no hacer lo que está escrito, Dios no la revela. Amén, es importante. No sé dónde van, ¿no? Pero Pablo decía, ¿no? No es que sea perfecto, pero sigo hacia la... Y luego un poco más abajo dice, ¿no? Y nosotros que somos perfectos, tenemos que instruir a otros. Y claro, como que parece que se contradice, ¿no? Entre sí, sí. Un poco más arriba dice, mira, no somos perfectos. Y luego abajo dicen que somos perfectos. Entonces nosotros estamos pues como en un proceso de aprender, ¿no? Como estoy escuchando una vez en la radio, etcétera, ¿no? En que nosotros estamos en un proceso de aprender, en que es lo mismo que el que va al colegio, ¿no? Que está en el primer grado, en el segundo grado, ¿no? Es perfecto en cuanto a ese tiempo que ha tenido para aprender. Si acaba aprobado y va en el segundo curso, en ese curso es perfecto porque ha aprobado. Pero no ha alcanzado, todavía queda, es imperfecto, todavía queda más por estudiar, más por aprender, más para que Dios nos revele, más para crecer. Amén. Entonces no hemos alcanzado, pero es bueno que pongamos nuestros cimientos en Jesucristo. No hay mitologías, ni falsas doctrinas, ¿sabes? El que no lee la palabra de Dios seguramente con facilidad es engañado por las doctrinas de este mundo. Y es importante también. Yo no quiero ser más pesado, pero me ha llamado la atención, ¿no? Y se te pones a meditar bien, igual escondía mala palabra, seguro que encuentras más asuntos de esto, ¿no? Pero leer un libro a medias, al final, no leyéndolo todo, al final es ignorancia para uno. Amén. Es importante leer todo y es importante conocer todo de Cristo. Amén. Amén. Estamos orando.